El presente trabajo es desarrollado por Diego Andrade Páez Chiquiza, docente del área de matemáticas en básica, secundaria y media, Shirley Sierra Omaña y Marta Isabel Rubio, docentes de básica primaria, asesorado por el magíster Andrés Julián Carreño Díaz. La presente investigación se lleva a cabo en la institución educativa municipal Técnico Luis Orjuela, ubicada en la zona urbana de la ciudad de Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca. Su sede principal, como las sedes de primaria Rafael Pombo, Mariscal Sucre y Cedro, se encuentran en la Comuna 2, donde se atiende entre 800 y 1000 estudiantes, entre niños, niñas y adolescentes, y jóvenes entre los 4 y 20 años. En la institución educativa se plantea como modelo pedagógico el social cognitivo, que propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del estudiante, influido por la sociedad y el trabajo colaborativo, donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar a los estudiantes no solo el desarrollo del espíritu colectivo, sino el conocimiento científico-técnico, según Vygotsky, citado por Carrera y Masela 2001, desde donde se fundamenta la práctica para la formación científica y laboral de las nuevas generaciones. Para enmarcar el problema de investigación, se realizó inicialmente un análisis sobre los resultados en el área de matemáticas de los estudiantes de la institución educativa en diferentes pruebas externas y nacionales, que permitieron identificar algunas de las problemáticas, mostrando que la institución se encuentra por debajo de los promedios frente a la entidad territorial y del país. Además, se puede observar que en el uso de información cuantitativa para dar solución a problemas, los estudiantes presentan dificultades, confirmando que hay falencias en el pensamiento numérico, que llevó a dar una mirada reflexiva frente a este suceso, pues dicha evidencia es un indicador de que confirma la necesidad de una intervención, permitiendo explorar diferentes estrategias en el aula a partir de una reflexión de la práctica pedagógica y de la utilización de ambientes de aprendizaje enriquecidos a partir de la teoría matemática crítica. Por esta razón se llega a analizar a través de los diarios de campo la observación directa y actividades propuestas por los docentes investigadores cada una de las clases de matemáticas, encontrando que están centradas en los algoritmos, donde se les proporciona a los estudiantes una serie de procedimientos que deben seguir y memorizar sin dar paso a niveles de análisis y reflexión. Las prácticas pedagógicas están enmarcadas en una educación tradicional, como lo afirma Cotton 1998. La clase de matemáticas normalmente el maestro presenta un tema y algunas técnicas matemáticas y luego los estudiantes trabajan en ejercicios, siguiendo así el paradigma del ejercicio. Además, se desconocen otros ambientes de aprendizaje para la clase de matemáticas que inviten a los estudiantes a involucrarse en un proceso de exploración y explicación, así como se da a conocer en los 6 ambientes de aprendizaje propuestos por ScanMouse 2000, los cuales deben hacer parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, acompañados por una metodología más dinámica que incentive diferentes formas de pensar, reflexionar y actuar, logrando en el estudiante un pensamiento más visible, claro y completo, donde él sea un sujeto activo en su propio aprendizaje y encuentre aplicación de las matemáticas a la vida real. De igual manera, las pruebas estandarizadas nacionales e institucionales confirman que el estudiante, aunque tenga conocimiento del algoritmo, no lo aplica a situaciones reales, probablemente debido a que no está conectado con su realidad y a que las prácticas pedagógicas que se vienen desarrollando propician unos ambientes de aprendizaje específicos que no han permitido que el estudiante aprenda en forma comprensiva. Por lo tanto, los maestros investigadores vieron la necesidad de incentivar en los estudiantes el interés por ver en la educación una oportunidad de cambiar y transformar su propia realidad, modificando las metodologías estáticas existentes en su quehacer pedagógico para así reflexionar frente a estos cambios y evaluar la potencia y el impacto que tienen en aspectos tales como los bajos resultados académicos, desinterés por el estudio, apatía hacia las matemáticas y poco desarrollo del pensamiento crítico. Como lo afirma Cortés, Camelo y Mancera 2013, ofrecer la posibilidad a los estudiantes de comprender y encontrar las razones que justifican la pertinencia de su participación en los procesos educativos, mediante ambientes de aprendizaje que se ocultan tras prácticas sociales que se requieren para su comprensión a algunos contenidos matemáticos. Igualmente, ScanMouse 2000 afirma: un escenario de investigación invita a los estudiantes a formular preguntas y a buscar explicaciones.
Esto conduce a la pregunta de investigación: ¿de qué manera la reflexión de la práctica pedagógica lleva a transformar los ambientes de aprendizaje que permiten el fortalecimiento del pensamiento numérico en los estudiantes acorde al contexto institucional y del aula? En ese sentido, se planteó como objetivo describir las transformaciones pedagógicas sobre las prácticas en el aula que permitan promover nuevos ambientes de aprendizaje para fortalecer el pensamiento numérico en los estudiantes de la institución educativa técnico Luis Orjuela del municipio de Zipaquirá, a través de los siguientes objetivos específicos. El presente trabajo de investigación se desarrolló bajo la metodología de la investigación-acción pedagógica, puesto que permite actuar a partir de la revisión del quehacer pedagógico e indagar sobre cómo transformar los ambientes de aprendizaje de la clase de matemáticas. El sustento teórico se halla en la hipótesis de Lawrence Stenhouse, verificada por Bernardo Restrepo, respecto a que es posible investigar a la vez que se desempeña la práctica pedagógica, porque el maestro al investigar logra transformarla. El método de investigación acorde con los objetivos planteados y con la metodología seleccionada es el cualitativo, ya que permite transformar la realidad y modificar de forma adecuada la producción y apropiación del conocimiento, de tal forma que se lleva a cabo un proceso continuo de aprendizaje y transformación pedagógica. Teniendo en cuenta la pregunta de investigación, se determina trabajar de la siguiente manera. En la metodología de investigación se adoptó trabajar en el marco de investigación-acción pedagógica, por medio de una deconstrucción profunda de la práctica pedagógica, que permitió identificar el bajo desarrollo del pensamiento numérico en los estudiantes, relacionado con los ambientes de aprendizaje en la clase de matemáticas propuesto por los maestros. La reconstrucción de la práctica buscando desarrollar nuevos ambientes de aprendizaje en la clase de matemáticas que promuevan el pensamiento numérico en los estudiantes, teniendo en cuenta el contexto y la evaluación continua que permitió identificar avances y dificultades en el proceso. Para esta investigación, según Pieve 2009, se determinó un enfoque interpretativo, dado que se estudiaron los hechos y fenómenos naturales concernientes a la práctica pedagógica desde su realidad, es decir, se estudió in situ, en cada salón de clases, recolectando información a través de diversos instrumentos que permitieron hacer una revisión de la práctica pedagógica, objeto de reflexión y de transformación. Se determina que el alcance de esta investigación es descriptivo, debido a que al estar los maestros e investigadores inmersos con el objeto de investigación, pueden dar a conocer el fenómeno ocurrido dentro del contexto, identificando en la población características y rasgos más sobresalientes, llevándolos a reconocer la problemática con mayor precisión, por medio del uso de diversos instrumentos de recolección de información que permitieron dar cuenta de los resultados de una manera sistemática. Para el análisis de la información y buscando responder a la pregunta de investigación, se establecieron tres categorías de análisis: desde la enseñanza a los ambientes de aprendizaje de la clase de matemáticas, desde el aprendizaje del pensamiento numérico y desde el desarrollo del pensamiento del uso del número para una matemática crítica. Cada una de las categorías de análisis establecidas para la investigación son el producto de los primeros ciclos de reflexión realizados, donde se evidenció que los maestros investigadores venían desarrollando una práctica pedagógica tradicional y poco motivadora para los estudiantes, sin tener en cuenta el contexto e intereses de los mismos, que de acuerdo con Skarsmow 2000 se encuentran centrados en el paradigma del ejercicio y la solución de algoritmos matemáticos, estableciéndose como primera categoría de análisis los ambientes de aprendizaje en la clase de matemáticas. Asimismo, se evidenció en los antecedentes del problema mediante el análisis de las pruebas estandarizadas, la revisión documentada en MEL 1998 y las encuestas semiestructuradas, debilidad en el pensamiento numérico de los estudiantes que no permite que ellos sean matemáticamente competentes, por lo cual se establece como segunda categoría de análisis el desarrollo del pensamiento numérico mediante la comprensión, uso, significado y dificultades del número, Obando y Vanegas 2006 y MEL 1998. De la misma manera, se estableció como tercera categoría de análisis el desarrollo del pensamiento numérico desde la matemática crítica, en relación con los fines de la educación en matemáticas establecidas en los lineamientos curriculares, MEL 1998, y el marco teórico propuesto en la investigación, Skarsmow 1999 y Valero 2000,
donde se busca la comprensión del uso del número en contextos reales hacia una postura crítica en diversas situaciones. Para tener una visión más amplia sobre esta investigación, se tuvieron en cuenta varios conceptos y autores que permitieron ampliar aún más la perspectiva investigativa. Oles Camus, Ambientes de aprendizaje de la clase de matemáticas. El libro de texto de matemáticas se toma como un hecho en las prácticas del salón de clases. El paradigma del ejercicio. Los ejercicios son entonces determinados una autoridad externa a la clase. Un escenario de investigación invita a los estudiantes a formular preguntas y a buscar explicaciones. Oles Camus, Paola Varelo, 1999. Matemática crítica. La clase de matemáticas ha sido históricamente la que mayor exclusión ha generado, pues en esta área del saber son pocos los que consiguen un aprendizaje exitoso. Obando, Vanegas y Vázquez, 2006. Pensamiento numérico. El desarrollo del pensamiento numérico hace referencia a la comprensión del significado de los números, a sus diferentes interpretaciones y representaciones, y a la utilización del poder descriptivo, al reconocimiento del valor, tamaño absoluto y relativo de los números, y a la apreciación del efecto de las distintas operaciones, al desarrollo de los puntos de referencia para considerar números. Rico, 1996. Pensamiento numérico. El pensamiento numérico estudia los diferentes procesos cognitivos y culturales con los que los seres humanos asignan y comparten significados, utilizando diferentes estructuras numéricas. En el primer ciclo se realizó un reconocimiento de los ambientes de aprendizaje de la clase de matemáticas, determinando los ambientes de aprendizaje que se venían desarrollando, utilizando instrumentos como las encuestas semiestructuradas y observaciones de clase como punto de partida para lograr una transformación pedagógica. De la misma manera se encontró que al iniciar el proceso de investigación se pensaba que la falta de interés, la extraedad, falta de compromiso eran las únicas causas por las que los estudiantes mostraban un bajo rendimiento académico. Sin embargo, por medio del análisis de los diarios de campo, las observaciones de clase y la información recogida en la encuesta aplicada a los estudiantes, se determinó que las clases estaban enmarcadas en el paradigma del ejercicio, y aunque a ellos les gusta, es necesario que se desarrolle la capacidad de generar significado y de relacionar lo aprendido con las experiencias de la vida diaria. En la práctica pedagógica se evidenció que se deben desarrollar nuevos ambientes de aprendizaje de la clase de matemáticas en los que se motive y se brinde a los estudiantes las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos en los lineamientos curriculares. Igualmente, en cuanto al formato de planeación utilizado en la institución educativa, se puede evidenciar la prevalencia del contenido, lo cual es un indicador del desarrollo del ambiente de aprendizaje tipo 1, que propone Camus, el cual se venía dando por parte del maestro en las etapas iniciales de la investigación. El grupo de investigación validó la necesidad de transformar la práctica pedagógica a partir de la puesta en marcha de teorías dadas a conocer en los diferentes seminarios de la maestría y de un marco teórico que ha venido construyendo según los aportes de Camus y otros autores que llevaron a reconocer las características de cada ambiente de aprendizaje. El segundo ciclo se inició con la planeación del desarrollo de ambientes de aprendizaje de la clase de matemáticas, realizándose una revisión de los formatos de planeación existentes en la institución, definiendo su pertinencia y las posibles mejoras, adaptándolos a las necesidades con el fin de permitir extraer información válida para los ciclos de reflexión en el desarrollo de la práctica pedagógica. Posteriormente se pasó a la reformulación, buscando salir del algoritmo, intentando incluir el pensamiento numérico en la nueva planeación, facilitando la reflexión e involucrando diversas actividades y otros ambientes justificados con la teoría, para lograr que fuera más completa, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares del MEN, los DBA y correlacionando ambientes de aprendizaje de la clase de matemática, hilo conductor, tópico generativo y metas de comprensión. Asimismo, y teniendo en cuenta que siempre existirán aspectos por mejorar, se creó un formato de observación de la clase, en donde se hace un análisis crítico de la misma en sus momentos de planeación y ejecución, donde cada observación contribuía al mejoramiento continuo de la práctica. En el tercer ciclo se realizó la inclusión del pensamiento numérico como parte del proceso de análisis sobre la práctica pedagógica. Fue necesario realizar un rastreo del pensamiento numérico en cada uno de los instrumentos utilizados. En este orden de ideas, este ciclo de reflexión y análisis muestra cada una de las etapas que se dieron a lo largo del trabajo. Fue preponderante realizar un diagnóstico con los estudiantes para constatar los resultados estadísticos de las pruebas estandarizadas en la institución y para así corroborar las primeras afirmaciones.
se estableció como objetivo hacer una revisión de los procesos cognitivos que utilizan los estudiantes en cada una de las etapas escolares frente a las distintas construcciones y comprensiones del número, evidenciando debilidades en el pensamiento numérico. En el desarrollo del proceso de fortalecimiento del pensamiento numérico, se abordaron diferentes estrategias que tenían por objetivo reconocer la importancia del uso del número, donde los estudiantes exploraron diferentes formas de usarlo a través de situaciones que se sentían como propias, identificando la importancia de los conceptos y de los mismos algoritmos, pero esta vez más centrados en la realidad. En ese orden de ideas, cada actor en el aula demuestra un cambio significativo al hacer la reflexión pedagógica de la práctica docente, la cual es más coherente al tener en cuenta referentes teóricos y los contextos de los estudiantes, evidenciando una evolución de los ambientes de aprendizaje de la clase de matemáticas propuestos por los maestros. Ante la pregunta que se planteó al inicio de la investigación, de qué manera la reflexión de la práctica pedagógica lleva a transformar los ambientes de aprendizaje que permiten el fortalecimiento del pensamiento numérico en los estudiantes, acorde al contexto institucional y del aula, se da como respuesta. Se pueden desarrollar mejores planeaciones, donde los ambientes de aprendizaje juegan un papel importante, permitiendo generar actividades significativas frente al uso del número con una reflexión consciente y sistemática de la práctica pedagógica, ubicada dentro del contexto y de las necesidades de los estudiantes. La creación de los ambientes de aprendizaje parte de un interés de transformación de la práctica pedagógica, donde se quiere cambiar la forma en que el estudiante ve la matemática y de acuerdo a su realidad logra involucrarse más con su proceso de aprendizaje. Se puede proponer actividades más atractivas que motiven a los estudiantes cuando existe una comprensión del contexto y características de los mismos, consiguiendo mayor participación por parte de ellos, permitiendo organizar cada uno de los ambientes para trabajar en el aula y mejorar el trabajo cooperativo. El papel transformador del aula está en manos del maestro. Él es el encargado de tomar decisiones y actuar a través de la reflexión crítica que realice de su práctica pedagógica, propiciando un ambiente que permita la comunicación a través de materiales y actividades que estimulen la curiosidad, el interés y la capacidad creadora del estudiante. A lo largo de la revisión de la teoría de la matemática crítica, en lo concerniente a ambientes de aprendizaje, se concluye que cada uno de los ambientes descritos por Scannmouse son importantes en la medida en que el maestro establezca una planeación con criterios claros que le permitan aprovechar al máximo las bondades de cada uno de ellos, de acuerdo al concepto que se quiere trabajar en el aula. El papel del maestro se debe transformar. No debe ser un simple transmisor ni un seguidor de libros de texto o de un currículo impuesto por la institución, sino parte activa en el desarrollo e implementación de este. Debe velar por mejorar el ambiente de aula para que el estudiante construya su conocimiento y lo vuelva significativo. Las competencias matemáticas como la resolución de problemas, razonamiento, comunicación, modelación y ejercitación de procedimientos algorítmicos no pueden sacarse del currículo, sino que por el contrario se deben desarrollar a través de procesos continuos donde el estudiante se sienta a gusto en el aula. Cuando las planeaciones se hacen con un propósito pedagógico, permiten al maestro reconocer y anticipar diferentes situaciones de aula, estableciendo un camino en la construcción del conocimiento, evidenciando en el estudiante una apropiación del uso del número, así como se menciona en el MEN 1998.